Hola, buen día, estimados estudiantes. El motivo de este video es para explicar lo que es la actividad 5 de nuestras actividades. Voy a compartir mi pantalla. Sí. Estamos en la unidad 2 y pues vamos a ver lo que es la actividad 5 de evaluación financiera. Si nosotros entramos aquí en esta parte, nos va a dar precisamente las indicaciones de la actividad de evaluación financiera, y si descargamos aquí el formato, llegamos a este archivo que tengo yo acá, donde nos va a estar dando las indicaciones. Algo importante aquí de este formato, de este archivo, es que para hacer la actividad vamos a utilizar nosotros la utilidad neta, ¿sí? Que es esta línea que tenemos, esta fila que tenemos aquí dentro de la información financiera que se nos está dando, ¿sale? Otro punto importante es que para la inversión, en algunos ejercicios vamos a estar usando este $1,000,000 que se nos muestra aquí. Bien, dicho eso, pues tenemos 8 medidas u 8 cálculos que tenemos que estar realizando. El primero de ellos es el cálculo de la tasa promedio de rentabilidad. Yo acá tengo una serie de datos que he planteado, ¿sí? Para poder realizar esta actividad. Y entonces, aquí para el TPR, tasa promedio de rentabilidad, necesitamos la utilidad promedio sobre la inversión promedio. Pues en este caso solo tenemos un dato de la inversión. Lo que sí, necesitamos calcular la utilidad neta promedio, y eso como tal es el promedio de las utilidades que tengamos, ¿sí? Y entonces el TPR es igual a esta utilidad neta promedio sobre mi inversión. En este caso, yo tengo un 87,92%. Insisto, en el caso de su ejercicio, necesitan utilizar el renglón de utilidad neta y la inversión. Luego, la segunda medida es la rentabilidad sobre la inversión. En este caso, necesitamos la utilidad de cada uno de los años sobre la inversión total. Es muy parecida a la anterior, solo que en lugar de sacar el promedio de la utilidad neta, lo que vamos a hacer es que vamos a considerar la inversión por los años. Así. Y entonces, mi rentabilidad sobre la inversión va a ser igual a una división de este valor sobre este valor. Habría que ponerlo en porcentaje, ¿sí? Y listo. Esa es la manera en la que podemos hacer el cálculo. Una tercera medida que nos van a pedir, ¿sí? Es la rentabilidad sobre el activo fijo. Es muy parecida a la que acabamos de hacer. De hecho, prácticamente podríamos decir que es igual, solamente que en vez de dividir entre la inversión, vamos a dividir entre los activos fijos. En mi caso, aquí puse un activo fijo de 50, y entonces mi rentabilidad sobre los activos fijos va a ser igual a la división de la utilidad neta de cada año sobre los activos fijos. Como el ejercicio es un planteamiento hipotético que yo hice para este video, me dan porcentajes muy altos. En su caso, no van a salir porcentajes tan altos. Ahora, lo que sí es que hay un dilema que van a tener, es de dónde sacan los activos fijos. Los activos fijos no los van a encontrar aquí en esta parte, en el formato de la actividad 5. Se los van a encontrar en el formato de la actividad 3. ¿Sí? Estamos hablando del caso de Patrol, y entonces la actividad 5 y la 6 es continuación, de hecho, de la actividad 3, ¿sí? Que se la van a encontrar en la unidad 1. Aquí está la actividad 3, entrega de caso de estudio, evaluación de mercado y técnico. Y aquí en el formato, ¿sí? Evaluación de mercado y técnico. No es cierto, perdón. Ahí no. En el caso como tal, ¿sí? En el caso, aquí hay una tabla al final donde vienen los activos fijos, que en su caso, o para que hagan ustedes su tarea, los activos fijos son de 2,363,239,86. Esos son los activos fijos para ustedes. Entonces, al ser el caso, insisto mucho, al ser el caso una continuación, pues tendríamos que estar buscando los activos en una actividad previa. Luego, periodo de recuperación. Aquí la actividad varía un poquitito.
¿sí? Porque el periodo de recuperación ya va a asumir, dice aquí que hay una inversión inicial de 5 millones, ¿sí? Lo cual contrasta con lo que ya habíamos dicho de 1 millón, de 1 millón. Hay que considerar aquí los 5 millones y hay que considerar los flujos de efectivo tal cual están aquí para su tarea. Yo aquí tengo algo parecido a lo que tienen allá de flujos de efectivo, nada más que aquí, ¿cómo se hace esto? Es importante considerar, aquí hay como digamos, salió movida la tabla, porque aquí esto es inversión. De hecho, en las mismas indicaciones del periodo de recuperación, dice que esto es, considera que se realiza una inversión de tanto en el año cero. Esta inversión es en el año cero, no es como tal el flujo de efectivo. Para hacer el cálculo del flujo de efectivo, ¿sí? Lo que tenemos que hacer es hacer la suma de estas dos columnas. De hecho, aunque bueno, en todos estos casos, pues voy a sumar un cero. Sí, pero este es el flujo de efectivo. Y luego, para el cálculo del periodo de recuperación, requiere una columna que es el flujo de efectivo acumulado. ¿Sí? Entonces, en el flujo de efectivo acumulado, el primero pasa igual y el segundo es el anterior más el de renglón. Esto es parecido a lo de estadística, donde tenemos la frecuencia acumulada o la frecuencia relativa acumulada. Se hace del mismo modo. Y entonces, lo que tenemos que hacer es fijarnos en dónde está el cambio de signo y aplicar la fórmula que nos propone acá el ejercicio. Sí, aquí sí tenemos que irnos a la fórmula y entonces requerimos identificar ciertos datos. Para empezar, el número de periodos, ¿sí? N-1, ¿sí? Ese va a ser el número de periodos donde cambia el signo. Si se fijan, aquí tenemos el cambio de signo del flujo acumulado y le vamos a restar 1, ¿sí? Es decir, vamos a agarrar el año 1, ¿sí? Que es donde cambia el signo, y le restamos 1, por lo tanto, va a ser en mi caso un 0, o sea, sería 1 menos 1 y me va a quedar el 0. Luego, tenemos la frecuencia acumulada, ¿sí? Del año anterior, FA, N-1, ver cómo está ahí, ¿vale? Y esto va a ser igual al flujo de efectivo acumulado de los dos que tengo en amarillo al previo, pero necesitamos ponerlo en valor positivo, o sea, no lo vayamos a meter con signo negativo, porque entonces sí nos va a dar, nos vamos a equivocar. Entonces solo 100, y luego tenemos F, N, así como está ahí en la formulita, y entonces aquí vamos a tomar el valor positivo. ¿Sí? Y entonces ahora sí hay que hacer las operaciones, ¿sí? Vamos a requerir hacerlo de este modo. Este va a ser igual a este, que es el n mayúscula menos 1, más PA n menos 1 sobre este de acá. ¿Okay? En mi caso, por como está planteado mi ejercicio, el periodo de recuperación es menor a un año. De hecho, es de 0.4 de año. ¿Sale? Entonces, hay que completar esto. En mi caso tendría yo 0 años y luego tengo 0.4 de años. Vamos convirtiendo eso a meses. Pues eso, ¿cómo lo hacemos? Por 12. Entonces tengo 4.8 meses. ¿Vale? Si se fijan, a mí me da 4.8 exacto. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Me voy a quedar con la parte entera y la parte decimal la voy a llevar a días. Le voy a poner aquí un 4, son los 4 meses. Entonces vamos a tener 0.8 de mes adicional, esto por 30 para tenerlo en días, 24 días. O sea, para mi caso, de mi ejemplo, el proyecto se recupera en 0 años, 4 meses y 24 días. Eso es lo que hay que hacer en este punto. Luego,